Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón latiendo un poquito más rápido. Sí, amigos, vamos a desentrañar la historia detrás de la gran declaración que sacudió a todos de Andy y Kerem. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta un buen drama y un poco de romance, quédate porque esto te va a encantar. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, te recuerdo algo súper importante: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones. Te prometo que te mantendremos al día con todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, y hoy, especialmente, con esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Imaginen dos nombres que cuando se juntan hacen que las redes sociales exploten, que las revistas de moda se vendan en tiempo récord y que los fans suspiren al unísono. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos actores turcos que conquistaron el mundo con su química innegable en pantalla y que, para alegría de muchos, parecieron llevar esa magia del set a la vida real. Durante un tiempo los rumores, las especulaciones y las miradas cómplices nos alimentaron la esperanza de que algo más grande estaba sucediendo. Pero como suele pasar en este mundo, la vida privada de las celebridades es un enigma fascinante, y más cuando hay tanta admiración de por medio. Hoy vamos a repasar los eventos, las pistas y, lo más importante, esa gran declaración, que ha puesto un punto y aparte, o tal vez un punto suspensivo, en la historia de su relación. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Hande Erçel, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, ha sido una de las favoritas del público. Y Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su presencia magnética, no se queda atrás. Cuando ambos fueron confirmados para protagonizar Senkalkam, la expectativa era altísima. Y créanme, cumplieron con creces. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan palpable que era imposible no preguntarse si esa conexión trascendía la ficción. Y ahí es donde empezó todo el lío, porque las cámaras y los fans siempre están observando, buscando esa chispa, esa señal que confirme lo que tanto desean creer. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales se llenaron de fotos de ellos juntos, de anécdotas del set que sugerían una amistad profunda, e incluso de momentos más íntimos compartidos con amigos en común. Los medios de comunicación, como era de esperar, hicieron su agosto. Cada aparición pública conjunta, cada entrevista donde se dedicaban palabras de admiración, alimentaba el motor de los rumores. Y el público, encantado con la idea de esta pareja, adoptó la relación como propia. Era como ver una película romántica en la vida real, con todos los ingredientes que nos encantan: atracción, complicidad y esa dosis de misterio que siempre añade un toque especial. Pero, como les decía, la vida de las celebridades es compleja. Y a veces lo que parece tan claro en la pantalla, en la vida real tiene sus matices. Hubo momentos de silencio, periodos donde las apariciones juntos disminuyeron, y esto, por supuesto, desató nuevas olas de especulaciones. ¿Habían terminado? ¿Estaban atravesando un bache? La incertidumbre es, a veces, el peor enemigo de los fans ansiosos por respuestas. Y en medio de todo este vaivén de rumores y esperanzas, llegó la gran declaración. Ahora, ¿qué fue exactamente esta gran declaración? Para entenderla, debemos situarnos en el contexto. Tras meses o incluso años de especulaciones, de verlos juntos en eventos, de seguir sus interacciones en redes sociales, los fans esperaban una confirmación oficial, o tal vez una negación rotunda. Y lo que obtuvimos fue algo que para muchos fue aún más impactante. La declaración no fue tanto una confirmación de un romance tradicional, sino más bien una forma elegante y, a la vez, contundente de abordar la naturaleza de su relación. Se habló mucho en los medios, en las entrevistas y en las redes, de que Hande y Kerem habían decidido dar un paso adelante en su relación y que, finalmente, habían hecho pública su unión. La noticia causó un auténtico terremoto mediático. La emoción de los fans alcanzó niveles estratosféricos. Imaginen la alegría de quienes llevaban tiempo soñando con verlos juntos oficialmente. La pareja, hasta entonces envuelta en un halo de misterio, parecía haber decidido abrir las puertas de su vida privada. Sin embargo, aquí es donde la cosa se pone interesante y, quizás, donde se genera la confusión que lleva a la gran sacudida.
La declaración, según se interpretó en ese momento por muchos medios, y por ende por gran parte del público, no fue tanto una confirmación explícita de estamos enamorados y somos novios en el sentido más estricto y tradicional. Más bien se trató de un reconocimiento público, hecho de una manera muy sensible y a la vez firme, de la profundidad de su vínculo y de su intención de seguir explorando esa conexión. Piénsenlo así, a veces las declaraciones más poderosas no son las que gritan un sí rotundo, sino las que con sutileza dejan claro que hay algo especial y que se está construyendo sobre ello. Hubo entrevistas, statements y apariciones donde ambos, por separado o juntos, dejaron entrever la evolución de su relación. La forma en que se referían el uno al otro, los gestos de apoyo mutuo en sus proyectos individuales, todo apuntaba a que su conexión era mucho más que una amistad de compañeros de trabajo. La gran declaración fue, en realidad, la culminación de un proceso de visibilidad y de confirmación de que su relación era seria, que iba en serio. No fue un anuncio repentino, sino más bien la consolidación de lo que muchos ya sospechaban y deseaban. Y es precisamente esa interpretación, esa idea de que finalmente habían decidido oficializar su amor ante el mundo, lo que causó la gran sacudida. La noticia resonó con una fuerza increíble. Las redes sociales se inundaron de reacciones, felicitaciones, análisis y, por supuesto, discusiones sobre la relación. Los fans se dividieron entre la euforia y la incredulidad, mientras que los medios de comunicación no daban abasto para cubrir todos los ángulos de la historia. Fue un momento en el que la atención mediática y pública se centró de lleno en ellos, demostrando el enorme impacto que tienen estos dos artistas. ¿Pero qué significó esto para ellos? Más allá de la presión mediática y las expectativas del público, esta declaración, en su esencia, les permitió vivir su relación con un poco más de libertad, con la posibilidad de compartir su felicidad sin tener que esconderse o especular constantemente. Fue un acto de valentía, demostrar al mundo que lo que sentían era real y que estaban dispuestos a afrontar las consecuencias, tanto positivas como negativas, de hacer pública su vida amorosa. La forma en que gestionaron esta gran declaración también fue digna de admiración. Lejos de los escándalos o las filtraciones, optaron por una comunicación, si bien no explícita en términos de somos novios, sí muy clara en cuanto a la importancia que le daban al otro en sus vidas. Esto para muchos fue la clave de por qué la declaración fue tan impactante, no fue solo el hecho de que estuvieran juntos, sino la madurez y la elegancia con la que lo comunicaron. Ahora es importante mencionar que, como en toda historia de celebridades, las interpretaciones pueden variar. Algunas personas pudieron haber esperado un anuncio más tradicional, y la sutileza de la declaración pudo haber generado dudas. Sin embargo, si analizamos la evolución de su relación, las apariciones públicas posteriores, y la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, queda claro que hubo una consolidación importante. La gran declaración fue, en definitiva, el momento en que decidieron, cada uno a su manera y de forma conjunta, dejar de ocultar la magnitud de su vínculo. Hemos visto cómo esta noticia ha generado un debate apasionado. Algunos celebraron la unión, otros especularon sobre los motivos, y muchos más simplemente disfrutaron del drama y la emoción que rodeaba a esta pareja. Lo que es innegable es el poder que Hande y Kerem tienen para capturar la atención del público y para generar conversaciones. Son dos estrellas que no solo brillan en la pantalla, sino que también saben cómo mantenernos enganchados a sus vidas, a sus historias. En resumen, la gran declaración que sacudió a todos de Hande y Kerem no fue un simple anuncio de noviazgo. Fue un reconocimiento público, realizado con una elegancia y una contundencia notables, de la profundidad de su conexión y de su deseo de continuar explorándola juntos. Fue el momento en que decidieron dar un paso adelante en visibilidad, permitiendo que el mundo fuera testigo de la importancia que se daban mutuamente. Esto generó una ola de reacciones, desde la euforia de los fans hasta el análisis mediático, consolidando aún más su estatus como una de las parejas más comentadas y admiradas del momento. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por la gran declaración que sacudió a todos de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este análisis detallado y que hayan disfrutado de la conversación. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes esta noticia? ¿Qué les pareció la forma en que la manejaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me.
está a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que no se pierdan esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo más entretenimiento. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima.